Pensé toda mi vida que una madre era algo sagrado para un niño. Después de 42 años criando a Sofía, descubrí que estaba equivocada. Aquella tarde de jueves, volví temprano de una cita médica y decidí no avisar. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y fue ahí cuando escuché a mi propia hija hablando por teléfono con una amiga. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Mi mamá se ha vuelto una carga en mi vida. No entiende que yo también tengo mis broncas, mi matrimonio, mis hijos. A veces pienso que sería más fácil si ella no estuviera aquí. Esas palabras me golpearon como un rayo, y sentí mi corazón romperse en pedazos. Ahí mismo, escondida detrás de la puerta de la casa donde vivo, descubrí que me había convertido en un estorbo para la persona que más he amado. Mi nombre es Alma. Tengo 68 años y llevo 3 viviendo con mi hija Sofía desde que mi esposo, Javier, falleció. Siempre fui una mujer callada, de esas que observan antes de hablar, que resuelven sin armar escándalo. Crié a Sofía con tanto cariño mientras Javier trabajaba día y noche para darnos lo necesario. Siempre pensé que había sido una buena madre, que le di amor, educación y valores. Cuando ella me invitó a vivir con su familia después de enviudar, creí que era un gesto de amor y gratitud. Qué equivocada estaba. La casa donde vivo ya no es mi casa. Es la casa de Sofía y Miguel. Vivo en el cuarto del fondo, el que antes era una bodega, y trato de no estorbar. En estos 3 años he notado cuánto molesta mi presencia. Cuando entro a la cocina y la plática se corta, cuando me sugieren ir a mi cuarto mientras reciben visitas, cuando mis nietos me dan un beso obligado y después regresan corriendo al celular. Me volví una sombra en el lugar que debía sentir como hogar. Miguel nunca me ha hablado mal, pero sus miradas lo dicen todo. Para él, soy un obstáculo que debe aguantar. Sofía intenta disimularlo. Pero después de lo que escuché hoy, sé que siente lo mismo. He visto cómo me han ido apartando poco a poco. Al principio me preguntaban qué opinaba de la comida, de los niños, de las decisiones de la casa. Con el tiempo, esas preguntas se hicieron menos frecuentes, hasta desaparecer. Recuerdo cuando recién llegué. Sofía me abrazó en la puerta y me dijo: «Mamá, esta es tu casa ahora. Aquí vas a estar muy a gusto con nosotros». Miguel asintió con una sonrisa que en ese momento creí sincera. Los niños corrieron a enseñarme el cuarto que habían preparado para mí. Todo parecía perfecto, como si fuera el inicio de un nuevo capítulo bonito. Los primeros meses fueron tranquilos. Ayudaba con la casa, cuidaba a los niños cuando ellos salían, cocinaba los fines de semana. Me sentía útil, necesaria, pero poco a poco empecé a notar cambios. Mis sugerencias sobre la crianza recibían sonrisas forzadas. Mis ofertas de ayudar con la limpieza eran rechazadas con un «No te preocupes, mamá, nosotros lo hacemos». Mis intentos por unirme a las pláticas familiares quedaban cortados o ignorados. Al principio pensé que era imaginación mía, que quizás estaba muy sensible por haber perdido a Javier. Él siempre decía que yo tendía a pensar de más, pero con el tiempo las señales fueron imposibles de ignorar. Sofía empezó a suspirar cuando hacía preguntas. Miguel cambiaba el canal cuando yo entraba a la sala. Los niños respondían con monosílabos cuando intentaba conversar. Me di cuenta de que mi presencia era incómoda. En las cenas familiares era la única intentando mantener la conversación. Preguntaba por la escuela, por el trabajo de Miguel, por sus planes. Las respuestas eran cortas, educadas, pero frías. Era como si interrumpiera algo, como si mi mera presencia estorbara. Los fines de semana eran los peores. Sofía y Miguel hacían planes sin mí. «Mamá, vamos a salir un rato. Tú puedes quedarte a descansar», me decían. Y yo me quedaba sola, viendo la tele en mi cuarto, escuchando el silencio de la casa vacía. A veces pensaba que así se debe sentir un mueble viejo, presente pero ignorado, ocupando espacio sin propósito. Diana, mi vecina y única confidente, venía los miércoles por la tarde. También era viuda y entendía la soledad después de perder a tu compañero de vida. «Alma, eres demasiado buena con ellos. Sofía no sabe valorar lo que tiene», me decía. Pero yo siempre defendía a mi hija. Siempre encontraba excusas para su frialdad. «Es que su vida es pesada», respondía. Los tiempos han cambiado. Las familias ya no son como antes.
¿Cuántas veces me mentí para proteger el amor que siento por ella? ¿Cuántas veces fingí no ver su fastidio cuando aparecía en un mal momento? ¿Cuántas veces tragué mis lágrimas para no molestar con mi duelo? Me volví experta en hacerme invisible, en no ocupar demasiado, en no pedir mucho. La rutina de la casa seguía sin mí. Sofía se levantaba temprano para preparar el desayuno y dejar a Miguel listo para el trabajo. Yo me quedaba en 1900 en mi cuarto hasta escuchar que todos salían, y solo entonces preparaba mi propio desayuno. Pasaba las mañanas viendo programas con el volumen bajo, leyendo revistas viejas, ordenando mis pocas cosas. Las tardes eran para mis propios quehaceres. Lavaba mi ropa aparte, ordenaba mi cuarto, mantenía mis cosas impecables. No quería darles ni una razón para quejarse. Me había vuelto completamente autosuficiente dentro de esa casa, como si fuera una inquilina que pagaba la renta siendo invisible. Cuando Sofía llegaba del trabajo, yo ya tenía la cena lista. No porque ella me lo pidiera, sino porque era mi manera de aportar, de demostrar que mi presencia tenía algún valor. Ella me daba las gracias con una sonrisa cansada, pero nunca mostraba verdadero entusiasmo por la comida que yo preparaba con tanto cariño. Miguel comía en silencio, concentrado en su celular. Los niños devoraban su plato rápido para volver a sus actividades. Las noches eran puro vacío. Después de lavar los trastes y dejar la cocina limpia, me iba a mi cuarto. Escuchaba las risas que venían de la sala, las conversaciones animadas, los sonidos de una vida que seguía sin mí. Era como vivir al lado de la felicidad sin poder entrar. Los domingos eran los peores. Ese día, cuando las familias deberían juntarse, yo me sentía más extraña que nunca. Sofía y Miguel planeaban actividades que, de manera sutil, me dejaban fuera. Mamá, vamos a llevar a los niños al mall. Es mucha caminata para ti. Mejor quédate y descansa. O, vamos a visitar a los papás de Miguel. No queremos molestarte con el viaje. Poco a poco entendí cuál era mi lugar en esa familia, el de una carga necesaria. Alguien que toleraban por obligación moral, no por cariño verdadero. Había perdido a mi esposo, mi casa, mi independencia, y ahora estaba perdiendo mi dignidad. Me había convertido en una sombra que se movía sin propósito, sin valor, sin futuro. Pero esa tarde de jueves, cuando escuché esas palabras crueles por teléfono, algo dentro de mí cambió para siempre. Por primera vez en 3 años, dejé de inventar excusas para justificar a mi hija. Por primera vez vi la situación con total claridad. Y por primera vez empecé a considerar que quizá ya era momento de hacer algo al respecto. Lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar, porque una mujer que había sobrevivido 68 años, que había criado a una hija, que había enfrentado pérdidas y golpes de la vida, no iba a aceptar ser tratada como un mueble viejo que estorba. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, los miré a cada uno y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No dije nada, no hice un drama, no lloré, solo sonreí y les deseé buenas noches. No tenían idea de que ese gesto era el principio del fin de la vida que conocían. Aquella noche, me quedé despierta hasta tarde mirando el techo de mi pequeño cuarto, planeando cada paso que daría en los siguientes días. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía víctima. Me sentía una mujer con poder, con recursos propios, con la capacidad de cambiar su destino. Sofía había dicho que sería más fácil si yo no estuviera ahí. Muy pronto tendría la oportunidad de descubrir qué tan fácil era su vida sin mi presencia. Era hora de enseñarles el verdadero valor de lo que estaban a punto de perder, y lo haría de la manera más silenciosa y efectiva posible, desapareciendo de sus vidas tal como ellos deseaban. Pero lo haría a mi manera, no a la suya. El amanecer encontró así una alma distinta, una mujer que había recuperado su fuerza, su valor y su derecho a ser respetada. Los días que venían serían el comienzo de la lección más importante que le daría a mi familia. Lo que tienes solo lo aprecias cuando ya no está. Y yo estaba completamente lista para enseñarles esa lección, aunque me doliera aprenderla también. En ese momento, algo dentro de mí por fin se quebró. No fue un estallido fuerte, fue un sonido suave, como cuando una rama seca cede bajo el peso de la lluvia. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo del cuarto del fondo, recordando cuando Sofía era niña y corría a mi cama durante las tormentas.
La acunaba en mis brazos y le cantaba bajito hasta que se dormía. ¿Dónde quedó esa niña que me decía mi reina y prometía que me cuidaría para siempre? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su estorbo? En los días siguientes empecé a observar todo con otros ojos. La forma en que Sofía suspiraba cuando le preguntaba algo, la manera en que Miguel cambiaba el canal cuando yo entraba a la sala, la forma en que mis nietos respondían con monosílabos cuando intentaba hablar con ellos. Recordé todas las veces que lavé ropa, ordené la casa y cociné sin que nadie lo notara ni dijera gracias. Recordé los fines de semana que pasé sola en mi cuarto mientras ellos salían a divertirse. Recordé cuántas veces me tragué las lágrimas para no molestar con mi duelo de viuda. Era como si fuera un fantasma viviendo entre personas que habían olvidado que existía. Diana, mi vecina, siempre decía que yo era demasiado buena, que Sofía no sabía valorar lo que tenía, pero yo siempre defendía a mi hija. Siempre encontraba excusas para su frialdad. Tiene una vida muy pesada, decía. Los tiempos han cambiado. Las familias ya no son como antes. ¿Cuántas veces me mentí para proteger el amor que siento por ella? ¿Cuántas veces fingí no ver el desprecio en sus ojos cuando aparecía en mal momento? También empecé a recordar cosas que había elegido olvidar. Cómo Sofía se quejó cuando tuvo que recogerme del hospital después de mi cirugía del corazón. Cómo suspiró cuando el doctor dijo que necesitaría cuidados especiales por unas semanas. Cómo Miguel murmuró algo sobre más gastos al comprar mis medicinas. Yo interpreté todo eso como preocupación, como amor disfrazado de estrés. Pero ahora, después de escuchar aquellas palabras tan crueles, por fin vi la verdad. Vi que realmente era una carga en sus vidas. Recordé el día en que llegué a vivir con ellos. Sofía insistió tanto que pensé que realmente me necesitaba, que quería tenerme cerca. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande. Aquí tendrás compañía. Los niños te van a alegrar». Pero ahora entendía que quizá no lo hizo por amor, sino por obligación. Tal vez Sofía sintió que no tenía alternativa después de que Javier murió, que la sociedad esperaba que cuidara de su madre viuda. Los primeros meses fueron una falsa luna de miel. Sofía me incluía en las conversaciones. Me pedía opinión sobre la comida y los niños. Miguel era amable. Los nietos me abrazaban al volver de la escuela, pero poco a poco, esa cortesía se desgastó. Las sonrisas se volvieron forzadas, las conversaciones más breves, las invitaciones desaparecieron. Recordé la primera vez que me sentí un estorbo. Fue en el cumpleaños de Mateo, mi nieto mayor. Pasé toda la tarde preparando su pie de crema de coco favorito, el mismo que hacía para Sofía cuando era niña. Cuando llegó la hora de cantar las mañanitas, yo seguía en la cocina terminando de decorar el pie. Escuché las risas, los gritos de «feliz cumpleaños», toda la celebración. Cuando salí con el pie, vi que ya habían encendido las velas en otro que Sofía había comprado en la pastelería. «Ay, mamá», me dijo con una sonrisa apenada. «Se me olvidó decirte que ya había encargado uno, pero el tuyo se ve riquísimo. Lo guardamos para mañana». Miguel evitó mirarme. Mateo, mi nieto, ni siquiera notó que había dos pies. Y yo, como siempre, sonreí y dije que no pasaba nada, que el mío podía esperar. Pero esa noche, sola en mi cuarto, lloré como no lloraba desde el funeral de Javier. Ese fue el principio. Después de eso, mis intentos por aportar fueron cada vez menos bienvenidos. Cuando cocinaba, Sofía decía que había comido mucho en el trabajo. Cuando limpiaba, Miguel comentaba que ya tenían a alguien contratado para eso. Cuando ofrecía cuidar a los niños, Sofía prefería llevarlos con su suegra porque le queda más cerca del trabajo. Poco a poco, me fui retirando. Dejé de ofrecer ayuda con la comida, dejé de sugerir actividades para el fin de semana, dejé de preguntar por sus vidas. Y curiosamente, nadie notó mi ausencia. La vida familiar siguió exactamente igual, como si por fin me hubiera convertido en ese mueble viejo que ya no estorba. Diana fue la única que notó mi tristeza. «Alma», me decía en nuestras tardes de café, «ya no eres la misma desde que te fuiste a vivir con Sofía. Antes eras una mujer con chispa, con planes, con ganas de vivir. Ahora pareces un pajarito enjaulado». Pero no sabía cómo explicarle que me sentía una extraña en la casa de mi propia hija, una invitada que había estado de más por demasiado tiempo. Las noches eran las más duras. Javier y yo teníamos la costumbre de hablar antes de dormir, contarnos nuestro día, hacer planes para el siguiente.
Esas conversaciones nocturnas fueron el corazón de nuestro matrimonio por 45 años. Ahora, en mi cuarto pequeño del fondo, el Linton Sintosom. Silencio se extendía como una manta pesada. Escuchaba los sonidos de la casa. Sofía y Miguel viendo televisión, los niños jugando videojuegos, las risas que venían de la sala. Todos esos sonidos me recordaban que la vida seguía adelante sin mí. Una noche, mientras luchaba contra el insomnio, escuché a Sofía y Miguel discutiendo en su cuarto. Sus voces llegaban apagadas a través de las paredes, pero alcancé a distinguir algunas palabras. Tu mamá, espacio, privacidad. No logré oír toda la conversación, pero el tono era de frustración, de cansancio. Esa noche entendí que incluso en sus momentos privados, yo era motivo de conflicto. Los domingos se habían vuelto especialmente dolorosos. Antes, cuando Javier vivía, los domingos eran días de familia. Íbamos juntos a misa, preparábamos una comida especial, recibíamos visitas o visitábamos parientes. Los domingos tenían ritual, tenían sentido. Ahora, los domingos eran un recordatorio de todo lo que había perdido. Sofía y Miguel tenían una rutina dominical que me dejaba fuera sin decirlo. Se levantaban tarde, desayunaban en pijama mientras veían la tele y hacían planes improvisados en los que yo nunca cabía. Mamá, vamos a sacar a los niños un rato. Tú quédate aquí y descansa. Y yo me quedaba en la casa vacía, viendo programas que realmente no quería ver, sintiendo el peso del tiempo estirarse sin propósito. Empecé a extrañar cosas que antes daba por hechas. Extrañaba cocinar para alguien que realmente disfrutara la comida. Extrañaba tener conversaciones largas sobre temas que me interesaban. Extrañaba sentirme útil, necesaria, valorada. Extrañaba ser Alma, no solo la mamá de Sofía o la abuela que vive en el cuarto del fondo. Mis amigas del viejo barrio intentaron mantenerse en contacto al principio. Me llamaban, me invitaban a sus cafés, a los grupos de oración, a los cumpleaños, pero el barrio de Sofía quedaba lejos y yo dependía de ella para moverme. Mamá, tengo compromisos ese día, o el tráfico está terrible, para ir hasta allá. Se volvieron las respuestas de siempre. Con el tiempo, las invitaciones fueron disminuyendo, y mis amigas entendieron que ya no estaba disponible para la vida social que compartimos por décadas. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Una soledad extraña, porque estaba rodeada de familia, pero me sentía más sola que cuando vivía en mi casa después de la muerte de Javier. Al menos entonces, la soledad era honesta. Sabía que estaba sola y podía manejar esa realidad. Pero esta soledad en medio de la familia era confusa, dolorosa de otra manera. Empecé a pasar más tiempo en mi cuarto, no porque me lo pidieran, sino porque era el único lugar donde podía ser yo sin molestar a nadie. Reorganicé mis pocas pertenencias. Miré álbumes viejos, leí libros que había traído de mi antigua casa. Mi mundo se redujo a 4 paredes y los recuerdos que cabían en un cajón pequeño. Una tarde, mientras ordenaba mis papeles, encontré cartas que Javier me escribió cuando éramos novios. Cartas llenas de planes, sueños y promesas sobre el futuro que construiríamos juntos. En una decía: Alma, cuando seamos viejitos, vamos a sentarnos en el porche de nuestra casa a ver pasar la vida, rodeados del amor de nuestros hijos y nietos. Al leer esas palabras, entendí lo diferente que había sido la realidad. Javier murió convencido de que estaría bien cuidada, rodeada del cariño de Sofía y su familia. Sus últimas palabras fueron: cuídala mucho, cariño. Tu mamá dio todo por nosotros. Sofía lloró y prometió que siempre me cuidaría, que nunca me faltaría nada. Y técnicamente no me faltaba nada. Tenía techo, comida, ropa limpia. Pero me faltaba lo más importante: sentirme amada, valorada y respetada. Los recuerdos de mi vida antes de enviudar se volvieron más nítidos durante esas tardes silenciosas. Javier y yo éramos un equipo. Él trabajaba en la ferretería del pueblo. Yo cuidaba la casa y criaba a Sofía. Pero no era solo eso. Yo administraba, decidía, resolvía. Javier me consultaba todo, valoraba mi opinión, me trataba como su compañera de vida. Recordé las tardes en las que planeábamos el futuro de Sofía, su educación, su fiesta de 15 años, su boda. Éramos 2 padres trabajando juntos para darle lo mejor a nuestra hija. Sofía estudió negocios en la universidad.
Se casó con Miguel. Consiguió un buen trabajo. Habíamos logrado todo lo que soñamos. Pero en algún punto del camino, dejé de ser la madre que peleaba por sus sueños y me convertí en la carga que, sin querer, frenaba su felicidad. Recordé el día de su boda. Javier y yo gastamos todos nuestros ahorros para darle la fiesta que siempre quiso. Había cosido su vestido con mis propias manos, trabajando durante meses en cada detalle. El día de la boda, cuando la vi caminar hacia el altar, Javier y yo nos tomamos de la mano y lloramos de orgullo. «Lo logramos, Alma», me susurró. «Nuestra niña será muy feliz». Pero también recordé algo que había olvidado. Después de la ceremonia, durante la recepción, escuché a Miguel decirle a un amigo: «Qué bueno que los papás de Sofía viven en ese pueblito. Así no tendremos broncas con suegros pegados». En ese momento, no pensé nada. Creí que era un chiste de recién casado. Ahora entendía que quizá había sido una declaración de intenciones. Los primeros años del matrimonio de Sofía fueron felices para todos. Javier y yo los visitábamos de vez en cuando. Ellos venían a nuestro pueblo en las fiestas importantes. La distancia mantenía la relación cordial. Cuando nacieron Mateo y Esperanza, yo iba a ayudar unas semanas y luego regresaba a mi casa. Era la abuela cariñosa que visita y se va antes de estorbar. Todo cambió cuando Javier enfermó. El cáncer se lo llevó en 6 meses. 6 meses terribles en los que Sofía me ayudó como pudo. Venía los fines de semana. Me acompañaba a citas médicas cuando tenía tiempo. Se quedaba conmigo en las noches más duras. Creí que esos meses habían fortalecido nuestra relación, que habíamos recuperado la conexión madre e hija que parecía haberse desvanecido con los años. Después del funeral, Sofía insistió en que no podía quedarme sola en la casa del pueblo. «Mamá, aquí hay demasiados recuerdos tristes. Vente con nosotros a la ciudad. Los niños te van a animar. Tendrás compañía. No estarás sola». Su argumento sonaba tan convincente, tan lleno de amor y preocupación, que acepté sin pensarlo. Pero ahora entendía que quizá Sofía sintió más obligación que deseo. Tal vez la sociedad, sus amigas, la familia, esperaban que se hiciera cargo de su madre viuda. Tal vez Miguel aceptó porque no tenía otra opción socialmente aceptable. Quizá los niños aceptaron porque no podían opinar. El proceso de mudarme fue doloroso. Tuve que deshacerme de casi todo. Los muebles que Javier y yo compramos en 45 años de matrimonio. Los recuerdos materiales de toda una vida. «No te preocupes, mamá», me dijo Sofía. «En la casa tenemos todo lo que necesitas. Solo trae tu ropa y tus cosas personales». Pero un hogar no es solo muebles. Un hogar es autonomía, es privacidad, es el derecho de decidir qué hacer con tu tiempo y tu espacio. Al mudarme con Sofía, había renunciado a todo eso sin darme cuenta. Había cambiado la soledad honesta de la viudez por la soledad disfrazada de convivencia familiar. Durante esas noches sin dormir en el cuarto del fondo, entendí que el problema no era solo sentirme poco querida. El problema era que había perdido mi identidad. Durante 65 años, fui Alma, la novia de Javier, la esposa de Javier, la mamá de Sofía, la dueña de casa, la que tomaba decisiones. Y ahora solo era la mamá de Sofía que vive con nosotros. Mis días no tenían propósito más que no estorbar. Me levantaba cuando todos se iban, desayunaba sola, veía televisión, leía y esperaba a que regresaran. Era una existencia sin metas, sin retos, sin la satisfacción de sentirme útil. Era como estar en una sala de espera permanente, aguardando algo que nunca llegaba. Una tarde, mientras Diana y yo tomábamos café en la mesita de mi cuarto, me hizo una pregunta que resonó en mi cabeza por días. «Alma, ¿crees que Javier estaría contento de verte así?» La pregunta dolió porque yo sabía la respuesta. Javier amaba mi fortaleza, mi independencia, mi capacidad para resolver problemas. Admiraba cómo criamos juntos a Sofía, cómo manejé la casa y las finanzas cuando él se enfermó. Javier jamás hubiera querido verme convertida en una sombra, escondiéndose para no molestar. Me habría dicho: «Alma, vales mucho más que esto. No permitas que nadie te haga sentir como una carga». Pero Javier ya no estaba para recordarme quién era, para darme fuerzas. Esa noche, después de la visita de Diana, me quedé despierta pensando en todo lo que había perdido: mi casa, mi independencia, mi identidad, mi propósito, mi dignidad. Pero también pensé en lo que aún tenía:
mis ahorros, mi salud, mi experiencia, mi inteligencia. Era una mujer de 68 años, no una inválida. Tenía recursos, tenía opciones, tenía la capacidad de cambiar mi situación. Por primera vez en meses, me sentí más que víctima de las circunstancias. Me sentí una mujer con poder de decidir. Y si era cierto que mi presencia era una carga para Sofía y su familia, si realmente sería más fácil para ellos si yo no estuviera, entonces quizá era hora de darles exactamente lo que querían, pero lo haría a mi modo, no al suyo. Durante las siguientes 2 semanas me transformé en otra persona, aunque nadie lo notó. Seguí con mi rutina normal: levantarme temprano, preparar café, tender mi cama, ver televisión con el volumen bajo. Pero por dentro estaba planeando cada paso con la precisión de alguien que no tiene prisa, pero sí claridad. Había aprendido algo importante en la vida. Las mejores decisiones se toman en silencio, lejos de ojos curiosos y consejos no pedidos. Primero fui al banco y retiré todos mis ahorros, los $62,000 que Javier me dejó, dinero que nunca había tocado, porque quería dejárselo a Sofía y a los nietos. Qué ironía pensarlo ahora. Luego busqué a Diana y le pedí que me ayudara a encontrar un departamento pequeño en renta. «Por fin estás entrando en razón», me dijo, y yo solo sonreí. Encontramos un lugar perfecto, un departamento de una recámara en un edificio sencillo lejos de esa casa donde ya no era bienvenida. Lo más difícil fue cancelar la transferencia automática que hacía cada mes a la cuenta de Sofía, $500 que depositaba puntualmente para ayudar con los gastos de la casa. Ella nunca supo que ese dinero venía de mis ahorros. Creo que siempre asumió que era de mi pensión. Miguel tampoco sabía que yo pagaba la mitad de la luz y el agua. Se enterarían cuando llegaran los recibos y vieran que ahora tendrían que cubrirlos completos ellos mismos. Mientras tanto, observaba cómo la familia seguía su rutina, tratándome como un mueble viejo. Sofía quejándose del trabajo, Miguel viendo televisión, los niños pegados al celular. Ninguno se dio cuenta de que había dejado de hacer ciertas cosas. Ya no les lavaba la ropa, ya no ordenaba la sala, ya no preparaba la cena los fines de semana. Era increíble cómo solo notaban mi presencia para quejarse, pero nunca notaban mi ausencia cuando dejaba de hacer las tareas que les facilitaban la vida. El proceso de planear mi salida me devolvió algo que había perdido: el control de mi propia vida. Por primera vez en 3 años, estaba tomando decisiones importantes sin pedir permiso ni dar explicaciones a nadie. Era una sensación embriagadora, como recordar cómo se camina después de pasar mucho tiempo en una silla de ruedas. Durante esas 2 semanas, empecé a ver mi situación con una claridad que no había tenido antes. Me di cuenta de que había vivido como una invitada permanente en una casa donde mi presencia era tolerada, pero no deseada. Había estado disculpándome por existir, empequeñeciendo mi personalidad para no ocupar espacio, silenciando mis necesidades para no molestar. Pero eso se terminó. Era hora de recordarle a todos quién era realmente Alma. Buscar el departamento fue una aventura emocionante. Diana me acompañó a ver 3 opciones. El primero era demasiado pequeño. El segundo estaba en un barrio que no me gustó, pero el tercero era perfecto. Tenía una sala pequeña pero luminosa, una recámara cómoda, una cocina funcional y, lo más importante, un balcón con plantas que me recordaban al jardín que Javier y yo cuidamos por tantos años. «Este es», le dije a Diana en cuanto entramos. «Voy a ser feliz aquí». La mujer que lo rentaba, la señora Miller, era una mayor como nosotras, también viuda. Cuando le expliqué mi situación sin entrar en detalles dolorosos, asintió con comprensión. «Ay, querida, qué bueno que tomaste esta decisión. Una mujer no debe vivir donde no la valoran». El trámite fue sencillo. Tenía buen historial crediticio, referencias sólidas y el dinero para pagar 3 meses por adelantado. Firmé ese mismo día. Por primera vez en años, tenía un espacio propio, un lugar donde seguir mis reglas, ver la tele al volumen que quisiera y recibir visitas cuando se me antojara. Diana me ayudó a comprar lo básico, nada lujoso, solo lo esencial: una cama matrimonial como la que compartí con Javier, un buró pequeño, una mesa redonda para 2, un sillón cómodo para ver televisión y algunos utensilios de cocina. Quería que todo estuviera listo para cuando decidiera mudarme definitivamente. Lo más difícil fue guardar el secreto. Cada día que
Pasaba en esa casa sintiéndome invisible, sabiendo que pronto sería completamente libre. Era como cargar un tesoro escondido. Había momentos en que quería gritarles la verdad, que no dependía de ellos, que tenía opciones, que podía vivir muy bien sin su caridad fingida. Pero me contuve. Aprendí que las mejores lecciones se dan con acciones, no con palabras. En esos días de preparativos, empecé a ver a mi familia con los ojos de alguien que pronto sería una desconocida. Sofía llegaba del trabajo, cansada y de malas. Se quejaba de todo: el tráfico, su jefe, los gastos de la casa. Miguel vivía pegado a la tele o al celular, casi no participaba en nada. Los nietos estaban en su mundo adolescente, absorbidos por pantallas y problemas escolares. Me di cuenta de que yo había sido el pegamento silencioso que mantenía ciertos hábitos funcionando. Cuando dejé de hacerles cena los domingos, tuvieron que improvisar. Cuando dejé de doblar la ropa limpia, se acumuló en canastas durante días. Cuando dejé de ordenar la sala después de sus noches de televisión, la casa empezó a verse descuidada. Pero nadie dijo nada. Nadie preguntó si me sentía bien, si necesitaba ayuda o si pasaba algo. Simplemente asumieron que era parte de mi nuevo modo de no molestar, como si confirmaran todo lo que había sospechado sobre cuánto o cuán poco me valoraban. Una noche, mientras cenábamos en el silencio habitual, Mateo comentó: «Abuelita, ya no haces tu arroz con leche los domingos». Era la primera vez en 1900 semanas que alguien mencionaba algo que yo solía hacer. «Tienes razón, cariño», le respondí con una sonrisa. «Ya no lo hago». Sofía levantó la mirada por un segundo, pero no dijo nada. Miguel siguió masticando como si no hubiera escuchado. Esa pequeña interacción confirmó algo importante. Mis nietos sí notaban lo que hacía por ellos, pero nadie lo admitiría hasta que fuera demasiado tarde. Diana había sido mi cómplice silenciosa en todo el proceso. Entendía mejor que nadie la importancia de lo que estaba haciendo. «Alma», me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi futuro departamento, «lo que estás haciendo requiere mucha valentía. No todas las mujeres de nuestra edad se atreven a empezar de nuevo». «No estoy empezando de nuevo, Diana», le respondí. «Solo estoy volviendo a ser quien siempre fui». Y era verdad. Durante esas semanas sentí que despertaba de un sueño largo y confuso. La alma que crió a Sofía con firmeza y cariño, que administró la economía del hogar por 45 años, que tomó decisiones duras durante la enfermedad de Javier. Esa mujer nunca se fue, solo estaba dormida, escondida bajo capas de sacrificio y silencio que adopté para sobrevivir en la casa de Sofía. Empaqué mis cosas poco a poco sin que nadie lo notara. No tenía muchas. Cuando me mudé con Sofía, había tenido que deshacerme de casi todo, pero guardé lo esencial: mi ropa, algunas fotos, documentos importantes, unas joyas que Javier me regaló, mis libros favoritos. Todo cabía en 3 cajas medianas que Diana guardaba en su casa. El plan era simple pero efectivo. Un viernes por la mañana, cuando todos salieran a trabajar y a la escuela, yo saldría de esa casa para siempre. Dejaría una carta explicando mi decisión sin decir dónde estaría ni cómo contactarme. Quería que experimentaran exactamente lo que habían insinuado tantas veces: mi ausencia total. Pero antes tenía unos pendientes. Fui al banco y cerré la cuenta conjunta que tenía con Sofía desde que enviudé. Había sido una precaución que ella sugirió por si me pasaba algo. Ahora entendía que también era una forma de tener acceso a mi dinero si lo necesitaban. No había mucho en esa cuenta, pero era mío, y lo retiré todo. También hice cambios en mi testamento. Antes, todo lo que tenía sería para Sofía y los nietos. Ahora, una parte considerable sería para Diana, mi única amiga verdadera en estos años difíciles. Otra parte sería para una fundación que apoyaba a mujeres mayores en situación vulnerable. Sofía y los niños seguirían recibiendo algo porque, pese a todo, seguían siendo mi familia, pero ya no serían mis únicos herederos. Estos cambios legales me dieron un sentido de poder que no sentía desde hacía años. Estaba tomando control no solo de mi presente, sino de mi futuro y de lo que quedaría cuando yo ya no estuviera. Ya no era la mujer pasiva que aceptaba lo que otros decidían por ella. Era una mujer que tomaba sus propias decisiones y vivía con las consecuencias. Durante la última semana antes de irme, observé a mi familia con una mezcla de tristeza y alivio.
Tristeza porque, a pesar de todo, los amaba, y sabía que esta separación les dolería. Alivio porque, por fin, tenía el valor de hacer lo necesario para salvar mi dignidad y mi tranquilidad. Sofía parecía especialmente estresada esa semana. Tenía problemas en el trabajo. Miguel estaba más gruñón de lo habitual y los niños estaban en exámenes. Yo la vi enfrentar todos esos problemas mientras permanecía callada en mi rincón, sin ofrecer ayuda ni consejo. Por primera vez en años, ella tuvo que manejar sola la crisis familiar. Era interesante ver cómo funcionaba la familia cuando yo ya no estaba disponible como válvula de escape emocional. Sofía no tenía a quien contarle sus frustraciones del trabajo. Miguel no tenía a nadie que le sirviera el café exactamente como le gustaba. Los nietos ya no tenían quien les preparara sus antojos favoritos. Eran cosas pequeñas, pero juntas hacían la vida diaria más pesada y menos cómoda. Esa noche de 1900, jueves, mi última noche en esa casa, no pude dormir. Me quedé despierta repasando los 3 años que había vivido ahí, recordando los momentos buenos y los malos. Sí hubo momentos bonitos, las risas con mis nietos, alguna charla cariñosa con Sofía, las cenas tranquilas. Pero esos instantes se habían vuelto cada vez más raros, ahogados por la tensión de sentirme indeseada. Me levanté varias veces en la noche para asomarme por la ventana. La casa estaba en silencio. Todos dormían profundamente. Para ellos era una noche normal. No sabían que sería la última vez que dormiríamos bajo el mismo techo. Al día siguiente, cuando volvieran del trabajo y de la escuela, encontrarían mi ausencia escrita en una carta explicando por qué ya no estaba ahí. Esa carta había sido lo más difícil de redactar. Quería ser honesta, pero no cruel, firme, pero no vengativa. Quería que entendieran mis razones sin destrozarlos con culpa. Después de varios borradores, logré escribir algo que expresaba mis sentimientos sin herir más de lo necesario. Querida Sofía, comenzaba la carta, ya que dijiste que sería más fácil si yo no estuviera aquí, decidí que era momento de que descubrieras qué tan fácil es la vida sin esta carga alrededor. No te preocupes por mí, estaré bien. Todos ustedes descubrirán cómo es la vida sin este obstáculo. Les deseo felicidad. Con cariño, mamá. No dejé dirección, no dejé número, no di ninguna pista. Ellos querían que yo desapareciera de sus vidas, y eso era exactamente lo que iba a hacer. El viernes amaneció soleado y hermoso. Era como si el universo celebrara mi nuevo comienzo. Esperé a que todos se fueran. Sofía al trabajo, Miguel a la oficina, los niños a la escuela. Cuando la casa quedó vacía, fui por mis 3 cajas que Diana guardaba y las puse en el taxi que ella misma había llamado. Recorrí la casa por última vez, mirando cada rincón donde había vivido esos 3 años. La cocina donde preparé miles de comidas. La sala donde vi televisión en minutos de silencio. El cuartito del fondo que había sido mi refugio y también mi cárcel. No sentí nostalgia, solo alivio. Dejé la carta en la mesa de la cocina, justo en el lugar donde Sofía siempre dejaba su bolsa al llegar del trabajo. Era imposible que no la viera. Puse mis llaves junto a la carta. Ya no las necesitaría. Diana me esperaba en el taxi. ¿Lista?, preguntó. Más que lista, contesté. Llevo mucho tiempo lista. Cuando el taxi se alejó de esa casa, no miré hacia atrás. Mi nueva vida me esperaba, y no tenía tiempo que perder lamentando el pasado. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. Llegamos al departamento cerca del mediodía. Diana me ayudó a desempacar y acomodar mis cosas. Era increíble cómo mis pocas pertenencias llenaban el espacio y lo hacían sentir como hogar. Colgué las fotos de Javier en la sala, puse mis libros en un estante pequeño y acomodé mi ropa en el nuevo tocador. Ahí está, dijo Diana al terminar. Ya tienes tu casa otra vez. Y tenía razón. No era solo un departamento rentado, era mi hogar. El lugar donde podía ser alma sin pedir permiso ni justificarme. Esa tarde, mientras tomaba mi primer café en mi nueva cocina, pensé en lo que probablemente estaría pasando en casa de Sofía. Tal vez ni siquiera habían notado mi ausencia aún. Sofía llegaría a las 6, Miguel un poco después, los niños cerca de las 7. Para las 8, todos sabrían que me había ido. Me pregunté cuál sería su primera reacción. Preocupación, alivio, pánico. Probablemente una mezcla de las 3, pero ya no era mi responsabilidad manejar sus emociones.
Por primera vez en décadas, mi única responsabilidad era cuidarme a mí misma. El sol ya estaba bajando cuando Diana se fue. Me quedé sola en mi nuevo departamento, pero no me sentí sola. Me sentí libre. Preparé una cena sencilla, puse música que me gustaba y me senté en mi balcón a mirar las plantas que pronto serían mías. A las 8:30, mi celular empezó a sonar. Era Sofía. Dejé que se fuera a buzón. Siguió llamando. Cada 10 minutos, durante 2 horas. No contesté ninguna llamada. Ellos querían que yo desapareciera. Y eso incluía no estar disponible para su crisis emocional ahora que por fin se daban cuenta de lo que habían perdido. Esa noche dormí mejor que en muchos años. En mi propia cama, en mi propio cuarto, en mi propia casa, sin preocuparme por molestar a nadie con mis movimientos, sin justificar mi existencia. Mi nueva vida había comenzado, y yo estaba en paz. La carta que dejé era simple, escrita, con mi letra más cuidadosa. Querida Sofía, la misma que había puesto en la mesa. No dejé dirección, no dejé teléfono, no expliqué nada más. Ellos querían que yo desapareciera de sus vidas, así que eso fue exactamente lo que hice. Los primeros días en mi nuevo departamento me sentí como una adolescente que se escapa de casa, una mezcla extraña de libertad y tristeza. Podía ver la tele al volumen que quisiera, podía cocinar lo que quisiera, podía invitar a Diana a tomar café sin sentirme una intrusa. Por primera vez en 3 años, no tenía que pedir permiso para existir en mi propio hogar. Poco a poco, descubrí lo bueno que era no tener que tragarse humillaciones silenciosas, no tener que fingir que no veía las miradas impacientes, no tener que esconderme en un cuarto para no estorbar. La primera llamada de Sofía llegó al día siguiente. Vi el celular sonar y no contesté. Ese mismo día me llamó 15 veces más. No respondí ninguna. Al segundo día fue a casa de Diana, desesperada, preguntando si sabía algo de mí. Diana, que es una amiga leal, le dijo que no sabía nada. Sofía lloró, suplicó, dijo que estaba preocupada, pero yo sabía que no era preocupación. Era la desesperación de alguien que entiende demasiado tarde el valor de lo que perdió. Miguel también fue a buscarme, ofreciendo disculpas que jamás ofreció mientras yo vivía ahí todos los días. Los nietos enviaron mensajes llenos de cariño, mensajes que nunca enviaron cuando vivía en la misma casa. Abuelita, ¿dónde? ¿Estás? Te extrañamos mucho. Por favor, vuelve. Era curioso cómo el cariño aparecía de pronto cuando ya no estaba disponible para recibirlo. Diana me contó todo lo que pasó cuando fueron a buscarme. Sofía se ve fatal, Alma. No ha dormido, tiene ojeras, está desesperada. Miguel también está nervioso. Los niños preguntan por ti todos los días. Pero para mí ya era demasiado tarde. Había aprendido una lección valiosa. A veces la única manera de enseñar nuestro valor es mostrar cómo es la vida sin nuestra presencia. La primera semana fue la más dura para ellos. Según lo que Diana me dijo, Sofía faltó 2 días al trabajo porque no podía concentrarse. Miguel tuvo que contratar a una señora para limpiar porque la casa se convirtió en un desastre sin mí. Los nietos se quejaron de que ya no había comida casera, de que extrañaban mi sazón, de que la casa se sentía vacía sin su abuela. Pero lo que más me impactó fue enterarme de que descubrieron los pagos que yo hacía cada mes. Cuando llegó el recibo de la luz y vieron que tenían que pagar el doble de lo que estaban acostumbrados, entendieron que yo había cubierto la mitad de los gastos todos esos años. Lo mismo pasó con el agua, el gas y los $500 que depositaba en la cuenta de Sofía cada mes. No sabíamos que la señora Alma pagaba tantas cosas, dijo Miguel a Diana. Siempre pensamos que solo vivía con nosotros, no que también ayudaba con los gastos. Su ignorancia no había sido accidental. Ellos habían preferido no preguntar de dónde salía el dinero extra. Habían preferido asumir que mi contribución era mínima. Durante la segunda semana, las llamadas se volvieron más desesperadas. Linda dejó mensajes de voz larguísimos, llorando, suplicando perdón, prometiendo que todo sería distinto si yo regresaba. Mamá, por favor, vuelve. Ya entendimos que cometimos errores. La casa no es la misma sin ti. Los niños te extrañan. Miguel te extraña. Yo te extraño tanto. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Pero yo había pasado 3 años esperando que las cosas cambiaran solas. 3 años siendo paciente. 3 años creyendo que el amor y la bondad bastaban para que me respetaran.
Ahora entendía que hay lecciones que solo se aprenden con la pérdida, y esta era una lección que ellos tenían que aprender por completo. Mi nueva rutina era sencilla, pero satisfactoria. Me despertaba cuando quería, desayunaba tranquila mientras veía las noticias y atendía las plantas del balcón que ya empezaban a florecer bajo mis cuidados. Por las tardes leía, bordaba o simplemente me sentaba a disfrutar del silencio sin sentir culpa. Los miércoles y viernes recibía a Diana para tomar café y hablábamos de todo menos de Sofía. También empecé a asistir al grupo de adultos mayores de la parroquia del barrio, donde conocí a mujeres con historias parecidas a la mía. Descubrí que no era la única madre convertida en carga para sus propios hijos, y eso me dio un extraño consuelo. Ellas entendían mi decisión, la aplaudían, me felicitaban por atreverme a recuperar mi dignidad. «Lo hiciste bien, Alma», me dijo la señora Elena, una mujer de 75 años que había pasado por algo parecido. A veces los hijos necesitan aprender a valorar a sus padres por las malas. No todas tienen el valor de enseñar esa lección como tú. Pasaron 2 meses, y ellos siguieron buscándome. Sofía había tenido que contratar a una señora para hacer la limpieza que yo hacía gratis. Miguel había tenido que aprender a prepararse el desayuno porque ya no tenía a quien se lo dejara exacto. Mis nietos preguntaban cuándo volvería la abuela a hacer el pastel de chocolate que solo ella sabía hacer. Un día, Diana me contó que se había encontrado a Sofía en el mercado. «Se ve fatal, Alma. Ha bajado mucho de peso. Parece que no duerme. Preguntó por ti otra vez. Rogó que te dijera que está dispuesta a hacer lo que sea para que regreses». Pero yo ya había tomado mi decisión. Hay palabras que llegan demasiado tarde, y el arrepentimiento no siempre repara lo que se rompió. En el 3er mes, las llamadas empezaron a espaciarse. Sofía seguía llamando, pero ya no todos los días. Los mensajes se volvieron más reflexivos, menos desesperados. «Mamá, he pensado mucho en todo lo que pasó. Entiendo que no te valoré como debía. Tal vez no quieras volver, pero quiero que sepas que ahora comprendo cuánto hiciste por nosotros y cuánto te necesitábamos». Era exactamente lo que esperé escuchar por 3 años. Pero cuando por fin lo dijo, ya no tenía el mismo efecto. El daño estaba hecho, la confianza rota. Mi nueva vida ya estaba formada. Había aprendido a ser feliz sin ellos. Había redescubierto quién era yo más allá de ser la mamá de Sofía. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, vi a Sofía a lo lejos en la parada del camión. Estaba sentada en una banca, mirando al vacío. Parecía haber envejecido 10 años en unos pocos meses. Por un momento sentí el impulso de ir hacia ella, abrazarla como cuando era niña. Pero entonces recordé las palabras que escuché aquella tarde terrible. Sería más fácil si ella no estuviera aquí. Y seguí regando mis plantas, no con enojo, sino con la serenidad de alguien que por fin entiende que el amor propio también es una forma de amar. Al volver a mi departamento encontré una carta bajo la puerta. La levanté, vi mi nombre escrito con la letra que reconocía desde que ella aprendió a escribir y la guardé en un cajón sin abrirla. Hay palabras que llegan demasiado tarde, y el silencio, a veces, es la respuesta más clara que podemos dar. Mi nueva vida no era perfecta, pero era mía. Tenía momentos de soledad, claro, momentos en los que extrañaba las risas de mis nietos o las conversaciones con Sofía antes de que todo se complicara. Pero esos pequeños destellos de nostalgia eran compensados por la inmensa paz de no tener que justificar mi existencia, de no caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. En el grupo de la parroquia hice buenas amigas. La señora Elena y yo nos volvimos especialmente cercanas. También era viuda. También había tenido conflictos familiares. También había tomado decisiones difíciles para preservar su dignidad. Nos entendíamos sin necesidad de explicar demasiado. «¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto?», le dije un día mientras tomábamos café en mi departamento. «Que por primera vez en años, las decisiones que tomo son solo para mi beneficio. No tengo que pensar si voy a molestar a alguien, si seré una carga, si voy a crear un conflicto». La señora Elena asintió. Así se siente al recuperar la independencia después de años viviendo para otros. Es como volver a respirar después de estar bajo el agua. Los meses siguieron pasando. Sofía dejó de ir a casa de Diana a buscarme, pero las cartas seguían llegando.
No las abría, pero las guardaba todas en una caja de madera que Javier me dio hace años. Quizá algún día tendría la curiosidad de leerlas, pero ese día aún no llegaba. Mi rutina ya era plena y estable. Me levantaba temprano, hacía ejercicio ligero en el balcón y desayunaba escuchando la radio. En las mañanas hacía mandados o compraba comida, siempre saludando a los vecinos que ya me conocían y me trataban con cariño. Por las tardes leía, bordaba o veía mis programas favoritos sin interrupciones. Los fines de semana eran especiales. La señora Elena y yo habíamos iniciado la tradición de cocinar juntas los sábados. Preparábamos platillos que nos gustaban sin tener que complacer a nadie. Los domingos íbamos a misa y luego caminábamos por el parque del centro. 6 meses después de irme, una tarde de domingo, algo me dejó helada. Estaba sentada en una banca del parque y vi a una familia haciendo un picnic. Los padres jóvenes, 2 niños pequeños y una mujer mayor que claramente era la abuela. La señora estaba sentada sola en una esquina del mantel, comiendo en silencio mientras los demás reían sin incluirla. Me recordó a mí misma en las pocas salidas familiares donde Sofía me llevaba por compromiso. Siempre era la abuela extra, la presencia incómoda que nadie sabía integrar. Sentí compasión por ella y alivio de no ser yo. Al volver a mi departamento esa tarde, encontré algo inesperado. Mason, mi nieto mayor, estaba sentado en las escaleras del edificio. Tenía 17 años, ya casi un hombre, pero cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, como cuando era niño. «Abuelita», dijo levantándose de inmediato, «por fin te encontré». El corazón me dio un vuelco. No había visto a ninguno de mis nietos en 1990. Todos esos meses. Mason estaba más alto, más grande, la voz más profunda. «¿Cómo me encontraste, cariño?», le pregunté. «He estado buscándote por semanas. Pregunté en todas partes del barrio hasta que una señora dijo que aquí vivía una mujer que coincidía contigo». Me miró con desesperación dulce. «Abuelita, te extrañamos muchísimo. La casa no es la misma sin ti». Sentí que mi determinación flaqueaba un instante. Era mi nieto, el niño que cargué en brazos, al que le enseñé a andar en bicicleta, con quien pasé tantas tardes riendo. Pero también recordé cómo me ignoró los últimos meses, cómo respondía con monosílabos, cómo apenas me miraba. «Mason», le dije con suavidad, «¿de verdad me extrañas o extrañas las cosas que hacía por ti?». Guardó silencio un momento, procesando la pregunta. «Al principio era eso», admitió con una sinceridad que me sorprendió. «Extrañaba tu comida, extrañaba que me acomodaras el cuarto, extrañaba que me ayudaras con la tarea». Hizo una pausa, pero después me di cuenta de que lo que más extrañaba era platicar contigo, que me preguntaras cómo estaba, sentir que a alguien sí le importaba lo que me pasaba. Sus palabras me tocaron hondo. «¿Y por qué no me buscaste antes, mi amor? ¿Por qué esperaste 6 meses? Porque mi mamá dijo que no debíamos molestarte, que tal vez necesitabas tiempo sola, pero ya no pude más. La casa se siente vacía sin ti, abuelita. Ya no hay risas». Me quedé en silencio, con el corazón dividido entre 2 amores, el que me daba paz y el que estaba frente a mí, pidiéndome una oportunidad. Ya no hay olor a comida rica, ya no hay nadie que de verdad se preocupe por nosotros. Lo invité a subir a mi departamento. Quería escuchar lo que tenía que decir, pero también quería que viera cómo era ahora mi vida. Al entrar, miró todo con curiosidad. «Está bonito, abuelita. Se siente como una casa de verdad». Le preparé su chocolate caliente favorito, el mismo que le hacía cuando era niño. Nos sentamos en mi mesa redonda y por primera vez en meses tuve una conversación real con alguien de mi familia. Mateo me habló de la escuela, de sus planes para la universidad, de sus sueños y miedos. Yo lo escuché como siempre lo hice, con atención completa, sin juzgar, sin interrumpir. «Abuelita», dijo cuando empezó a oscurecer, «¿no hay manera de que perdones a mi mamá? De verdad ha cambiado. Ya no se la pasa quejándose. Ya no dice cosas feas de ti. Creo que sí entendió lo mal que estuvo». «Mateo», le respondí, «el perdón no es el problema. Yo no odio a tu mamá ni a tu papá. Ni siquiera estoy enojada con ustedes. El problema es que aprendí a ser feliz sin tener que justificar mi existencia ante nadie. Aprendí que mi valor no depende de lo que los demás piensen de mí. Pero sí nos extrañas, ¿verdad?
preguntó con voz bajita. Claro que los extraño, mi amor, pero hay una diferencia entre extrañar a alguien y necesitar a alguien para ser feliz. Yo ya no necesito la aprobación de tu familia para sentirme valiosa. Y esa es una lección que me costó 3 años de sufrimiento aprenderla. Mateo se quedó callado un buen rato. Al final dijo: ¿Puedo venir a verte de vez en cuando? No para pedirte que regreses, solo para platicar contigo como hoy. Lo pensé con cuidado. Puedes venir, Mateo, pero tiene que ser decisión tuya, no una misión que te mandó tu mamá, y tiene que ser porque realmente quieres estar conmigo, no por lástima ni culpa. Es porque te quiero, abuelita, y porque me di cuenta de que eres la única en la casa que de verdad me escuchaba. Esa noche, después de que Mateo se fue, me quedé mucho tiempo despierta. Su visita removió emociones que yo creía ya calmadas, pero también confirmó algo muy importante. Mi decisión había sido correcta, no solo para mí, también para ellos. Solo cuando dejaron de tenerme a su lado, empezaron a valorar de verdad lo que aportaba a sus vidas. 3 días después, Mateo volvió, y siguió viniendo cada semana durante los meses siguientes. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, más sinceras. Me habló de sus problemas con Sofía, de cómo la casa se había vuelto más tensa desde que me fui, de cómo él y su hermana tuvieron que asumir más responsabilidades. ¿Sabes qué es lo más raro, abuela?, me dijo una tarde. Mamá ahora llora mucho. Antes nunca la veía llorar, pero ahora llora cuando cree que nadie la ve. No respondí, pero entendí. Sofía por fin estaba sintiendo todo el peso de la pérdida. No solo había perdido mi ayuda en la casa, había perdido a la única persona que la amaba sin condiciones. Y esa pérdida le enseñó algo que mis palabras nunca lograron: el verdadero valor de una madre. Habían pasado 8 meses cuando por fin me decidí a abrir una de las cartas de Sofía, la más reciente. Con manos temblorosas rompí el sobre y leí: Mamá, no sé si vas a leer esto, pero necesito escribirlo. He entendido que durante 3 años te traté como si fueras un mueble más de la casa. Te di por sentada. Asumí que siempre ibas a estar ahí, sin importar cómo te tratara. No valoré tu amor, tu ayuda, tu presencia. Pensé que por ser tu hija tenía derecho a tratarte como una carga. Estaba completamente equivocada. Ahora entiendo que tú no necesitabas vivir conmigo. Yo necesitaba que vivieras conmigo, pero no supe valorarlo hasta que fue demasiado tarde. No te pido que regreses. Sé que eso ya no es posible. Solo quiero que sepas que aprendí la lección y que voy a intentar ser mejor persona el resto de mi vida. Te quiero, mamá, con todo. El arrepentimiento de mi corazón. Sofía. Doblé la carta con cuidado y la guardé de nuevo en la caja. La disculpa que esperé durante años por fin había llegado, pero ahora que la tenía ya no la necesitaba. Mi paz ya no dependía de las palabras de Sofía. Había encontrado mi propio camino hacia la felicidad, y ese camino no requería la aprobación de nadie. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, pensé en todo el recorrido que había hecho. Había perdido una familia que me daba por hecha, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi tranquilidad y mi independencia. Había enseñado una lección dolorosa, pero necesaria, y también había aprendido la mía, que el amor propio no es egoísmo, es sobrevivencia. A veces, la única forma de enseñar a las personas nuestro valor es mostrarles cómo se ve la vida sin nosotros. Y ahora, tanto ellos como yo, habíamos aprendido esa lección para siempre. Había pasado 1 año desde el día en que salí de 1900, esa casa para no volver. 1 año entero de despertar cada mañana sin tener que justificar mi existencia, de tomar mis propias decisiones, de vivir bajo mis propias reglas. Mientras regaba las plantas de mi balcón en esa mañana de primavera, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida y en la de ellos. Las plantas habían florecido preciosas bajo mi cuidado. Tenía geranios rojos que llenaban de color el balcón, hierbabuena para mi té de la tarde y una pequeña bugambilia que empezaba a trepar por la pared. Cuidarlas me daba una satisfacción profunda. Eran mías, respondían a mi atención. Florecían porque yo las cuidaba con cariño y paciencia. Era la metáfora perfecta de lo que había hecho conmigo misma en este año. Mateo seguía visitándome todos los domingos.
Nuestras charlas se habían convertido en la parte más esperada de mi semana. Ya no era el adolescente callado, pegado al celular, que conocí en casa de Sofía. Era un joven reflexivo, sensible, que había aprendido a valorar las conversaciones profundas. Me hablaba de sus planes para la universidad, de las muchachas que le gustaban, de su sueño de estudiar ingeniería. «Abuelita», me dijo el domingo pasado, «creo que tu decisión de irte nos enseñó algo muy importante. Me enseñó que las personas mayores no son muebles que puedes ignorar. Tienen sentimientos, historias, sabiduría que vale la pena escuchar». Sus palabras me llenaron de orgullo. No solo había rescatado mi dignidad, también había ayudado a formar a un joven más consciente y respetuoso. Mateo también me contaba de Esperanza, mi nieta menor. «Te extraña mucho, abuelita. Dice que quiere aprender a cocinar como tú, que quiere que le enseñes a bordar, igual que me enseñaste a mí cuando estaba chico». Me dolía saber que ella me extrañaba, pero entendía que algunas lecciones exigen sacrificios. Esperanza estaba aprendiendo, aunque fuera de lejos, el valor de respetar a los mayores. Algún día, cuando sea adulta, tratará a sus propios padres con la consideración que ellos no tuvieron conmigo. Mis nuevas amigas del grupo de la parroquia se habían vuelto una fuente constante de compañía. La señora Elena y yo teníamos una amistad profunda, basada en experiencias parecidas y comprensión mutua. La señora Miller, la dueña del departamento, se había vuelto casi como una hermana mayor. Y el señor Arturo, un viudo de 75 años que también iba al grupo, empezó a invitarme a caminar por las tardes. No era romance, era compañía. Los dos habíamos amado profundamente a nuestras parejas y no buscábamos reemplazarlas, pero disfrutábamos las conversaciones largas sobre libros, sobre la vida, sobre nuestros recuerdos. El señor Arturo me ayudó a arreglar algunas cosas del departamento. Yo, de vez en cuando, le cocinaba sus platillos favoritos. Era una amistad equilibrada, donde ambos dábamos y recibíamos. «Alma», me dijo hace unas semanas, «es admirable cómo reconstruiste tu vida. Mucha gente de nuestra edad se queda atrapada en el rencor, pero tú elegiste la paz». Sus palabras me hicieron pensar en mi propio proceso de sanación, porque eso había sido una verdadera sanación. Los primeros meses no fueron fáciles. A pesar de la libertad y la paz, hubo momentos de soledad intensa, momentos en que dudé de mi decisión. Hubo noches en que escuchaba sonar el teléfono con llamadas de Sofía y tenía que usar toda mi fuerza de voluntad para no contestar. Pero, poco a poco, esa necesidad de estar pendiente de ellos se fue apagando. Empecé a llenar mi vida con actividades y relaciones que me nutrían, en lugar de vaciarme. Redescubrí el placer de leer sin interrupciones, de escuchar música clásica, de bordar manteles que nadie iba a criticar por anticuados. Las cartas de Sofía siguieron llegando durante todo el año. Al principio eran desesperadas, luego se volvieron reflexivas y, con el tiempo, se hicieron casi informativas. Me contaba de su vida, de los cambios en la casa, de cómo crecían los nietos. Las últimas ya no pedían perdón. Tampoco rogaban que regresara. Las cartas ya no pedían perdón. Ya no rogaban. Simplemente contaban noticias familiares, como si me escribiera a una hermana que vivía lejos. En una de las más recientes, Sofía decía: «Mamá, quiero que sepas que Miguel y yo estamos yendo a terapia familiar. La psicóloga nos ha ayudado a entender muchas cosas sobre la forma en que tratamos a las personas que queremos. Me di cuenta de que cometí contigo los mismos errores que mi suegra cometió conmigo cuando yo era joven. Es un ciclo que quiero romper para que mis hijos no lo repitan con sus propias familias». Era extraño leer su proceso de autodescubrimiento. Sofía estaba madurando, estaba aprendiendo lecciones de respeto y gratitud, pero su crecimiento ya no era mi responsabilidad. Ya no me tocaba educarla ni guiarla. Aceptar eso había sido una de las partes más difíciles, que mis días como madre activa habían terminado. Ahora solo podía ser una observadora distante de su evolución. Diana seguía siendo mi puente con el mundo que dejé atrás. Cada miércoles venía a tomar café y me contaba las noticias del vecindario. «Sofía se ve mejor», me dijo la semana pasada. «Subió un poquito de peso y ya no tiene esas ojeras tremendas. Pero se ve distinta, más seria, más pensativa, como si hubiera madurado de golpe». También me habló de Miguel. «Ahora lo veo más metido en la casa. Antes estaba pegado a la tele o al celular,
pero ahora lo he visto ayudando con las compras, llevando a los niños a la escuela, como si entendiera que tiene que hacer las cosas que tú hacías. Me resultaba satisfactorio saber que mi ausencia había obligado a cambios positivos. Miguel había tenido que asumir responsabilidades que antes dejaba en mis manos. Sofía había tenido que enfrentar la casa sin ayuda. Los niños habían tenido que volverse más independientes. De alguna manera, mi partida había beneficiado a todos, aunque fuera a través del dolor. Una tarde, mientras ordenaba mis fotos viejas, encontré una del último, Navidad que pasé con ellos. Todos sonreían frente al árbol, pero yo aparecía al borde, casi fuera del cuadro. Era la imagen perfecta de mi lugar en esa familia, presente pero invisible, incluida pero no integrada. Comparé esa foto con las que tenía de mi nueva vida, con mis amigas de la parroquia, con el señor Arturo en nuestras caminatas, con Diana durante nuestras tardes de café. En todas esas fotos yo estaba en el centro, sonriendo de verdad, con una mirada clara y tranquila. La diferencia entre la mujer que fui y la mujer que era ahora era evidente. Mi rutina diaria se había convertido en un ritual de autocuidado. Me levantaba a las 6, no por obligación, sino porque me encantaba ver el amanecer desde mi balcón. Preparaba mi café como a mí me gustaba. Desayunaba en paz, con música clásica o las noticias. Hacía la limpieza a mi ritmo, no para complacer a nadie. Cocinaba lo que se me antojaba. Probaba recetas nuevas sin miedo a críticas. Las tardes eran sagradas. Leía novelas que había pospuesto durante años. Bordaba servilletas que ahora adornaban mi casa. Escribía en un diario donde registraba mis pensamientos y mi proceso de reconstrucción. Los viernes tenía una tradición nueva. Me arreglaba bonita, salía al centro, visitaba librerías, me tomaba un café tranquilo. A veces iba al cine a ver las películas que yo quería. Era mi forma de celebrar mi independencia. Un viernes, mientras tomaba café, vi una escena que me tocó profundamente. En la mesa de al lado había una familia, padres jóvenes, una niña y la abuela. La dinámica era lo opuesto a lo que yo viví. La incluían en todas las conversaciones. Le pedían consejo. La niña se recargaba en ella con cariño. «Mamá hace el mejor chile de la ciudad», dijo el hijo. «Tienes que enseñarme la receta», respondió la nuera con interés auténtico. La abuela sonreía, orgullosa. Era hermoso ver una familia funcionando como debía, con respeto, con cariño, valorando la sabiduría de los mayores. Me dolió pensar que esa pudo haber sido mi historia, pero también me alegró saber que ese tipo de amor todavía existía en el mundo. Cuando regresé a mi departamento esa tarde, encontré a Mateo sentado en las escaleras. No era domingo, su día habitual, y se veía nervioso. «Abuelita», dijo al verme, «necesito hablar contigo de algo importante». Subimos a mi departamento y le preparé su chocolate caliente favorito. Se veía más maduro que otras veces. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté. «Abuela, mañana cumple 69. Mamá quiere saber si nos dejarías venir a visitarte. No para pedir que regreses, solo para felicitarte. Se me había olvidado por completo mi cumpleaños. Los anteriores, Sofía organizaba reuniones pequeñas que siempre se sentían más como un compromiso que como cariño. Este año, por primera vez, yo estaba tan enfocada en mi vida que ni recordé la fecha. «Mateo», dije con cuidado, «¿esto es idea de tu mamá o tuya?» «Es de todos, abuela. De mi mamá, de mi papá, de Esperanza y mía. Lo hemos planeado. Semanas. No queremos molestarte, pero tampoco queremos que tu cumpleaños pase sin que sepas que pensamos en ti». Lo pensé varios minutos. Durante un año entero mantuve contacto cero con Sofía y Miguel. Mateo era la única excepción. Pero un cumpleaños era distinto. Un puente pequeño podía construirse con límites claros. «¿Qué quieren exactamente?», pregunté. «Una visita corta, una hora, traer un pastel, felicitarte, platicar un poco, sin dramas, sin pedirte nada, solo desearte feliz cumpleaños». Era una propuesta razonable, respetuosa. Después de un largo silencio, asentí. «Está bien, pero con condiciones. Solo una hora, nada de hablar del pasado y ninguna petición para que regrese. Solo una visita». Mateo sonrió, aliviado. «Gracias, abuelita. Te lo prometo». Al día siguiente desperté con una mezcla de nervios y curiosidad. Era mi primer cumpleaños verdaderamente independiente, y también el primer encuentro con Sofía después de un año. Me arreglé con cuidado. Elegí un vestido que me hacía sentir segura y digna,
y preparé mi departamento para recibir visitas. Llegaron puntuales a las 3 de la tarde. Sofía se veía distinta, más delgada, con algunas canas nuevas y una expresión más serena. Miguel parecía más humilde, menos altanero. Esperanza había crecido mucho, ya era una adolescente, y me miró con mezcla de timidez y cariño. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Sofía con sencillez, entregándome un ramo de flores blancas, mis favoritas. No hubo abrazos dramáticos, ni lágrimas, ni súplicas. Solo una hija felicitando a su madre. «Gracias por recibirnos», dijo Miguel, y por primera vez en años su gratitud sonó genuina. La visita fue exactamente como Mateo había prometido. Trajeron un pastel de chocolate, cantamos las mañanitas, platicamos de cosas neutras, el clima, las noticias, los planes escolares de los niños. Sofía me preguntó por mis plantas, admiró la decoración, comentó lo acogedor que se veía mi hogar. «Te ves feliz aquí, mamá», dijo en un momento, sin reproches, solo constatando. «Lo soy», respondí. «Soy feliz aquí». La conversación más emotiva fue con Esperanza. «Abuelita», dijo mientras comíamos pastel, «aprendí a hacer tus galletas de avena. No me salen igualito, pero cada vez me salen mejor. Me da mucho gusto, mi amor», le dije. «Cocinar es una forma de dar cariño, y estoy segura de que tus galletas tienen mucho del tuyo». Cuando se cumplió la hora acordada, se alistaron para irse sin protestas ni intentos de quedarse más tiempo. Sofía se acercó a la puerta. «Mamá», dijo en voz baja, «quiero que sepas que he aprendido mucho este año. No voy a pedirte que regreses porque entiendo que eso ya no es posible, pero ahora valoro todo lo que hiciste por nosotros». «Gracias por decirme eso, Sofía», respondí, «y gracias por respetar mis límites hoy». Después de que se fueron, me quedé en el balcón procesando la visita. Fue agradable, civilizada, respetuosa. Sofía mostró una madurez que nunca le había visto. Los nietos se comportaron con cariño verdadero. Hasta Miguel fue educado sin condescendencia. Pero lo más importante es que la visita confirmó algo crucial. Ya no necesitaba su aprobación para ser feliz. Fue lindo verlos, sí, pero cuando se fueron, no sentí el vacío devastador que hubiera sentido un año atrás. Mi felicidad ya no dependía de ellos. Esa noche, al escribir en mi diario, pensé en el camino que todos habíamos recorrido. Sofía había aprendido a valorar lo que perdió. Los nietos habían aprendido a respetar. Miguel había aprendido a asumir sus responsabilidades. Y yo había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. 2 semanas después de mi cumpleaños, recibí una carta distinta de Sofía. No era disculpa ni súplica, era una propuesta. «Mamá», escribió, «he estado pensando que quizá podríamos construir una nueva relación, no como antes, cuando te di por sentada, sino como 2 adultas que se respetan. Me gustaría visitarte de vez en cuando, llamarte de vez en cuando, mantener contacto sin presiones. Si estás de acuerdo, podríamos intentarlo poco a poco». Era una propuesta inteligente y madura. Reconocía la nueva realidad sin intentar volver al pasado. No pedía perdón, no prometía imposibles. Solo sugería un nuevo modo de relacionarnos. Le respondí por primera vez en un año. Mi carta fue breve pero amable. «Sofía, estoy dispuesta a intentar una relación nueva, mientras ambas sepamos que mi independencia no es negociable. Podemos ser madre e hija de otra manera, más equilibrada, más respetuosa, pero la vida que tengo ahora es la que elegí y esa decisión es definitiva». En los meses siguientes establecimos una rutina de contacto limitado pero genuino. Sofía me llamaba cada 2 semanas para charlar de cosas cotidianas. Me visitaba una vez al mes, siempre avisando antes, siempre respetando mis tiempos. Con el tiempo, desarrollamos una relación adulta, de mujer a mujer, muy distinta a la dependencia de antes. Los nietos venían cuando querían. Mateo cada domingo. Esperanza cada 2 sábados. Visitas que disfrutaba porque venían por voluntad propia, no por obligación. 1 año y medio después de haber dejado su casa, mientras regaba mis plantas en una tarde dorada de otoño, comprendí algo muy importante. Había ganado muchísimo más de lo que perdí. Perdí una familia que me daba por hecha, pero gané una que me respetaba. Perdí una casa donde era tolerada, pero gané un hogar donde era valorada. Perdí una vida de servicio invisible, pero gané una vida de dignidad y paz.
Las plantas de mi balcón crecían hermosas. La bugambilia cubría ya toda una pared. Los geranios caían en cascadas rojas. La hierbabuena había crecido tanto que ya la compartía con los vecinos. Así como esas plantas florecieron con mis cuidados, yo también florecí bajo mi propio cuidado. Aprendí a tratarme con la misma ternura que siempre di a los demás. Aprendí que mi felicidad era mi responsabilidad. Mientras el sol se ocultaba, pensé en el silencio que había elegido. Un silencio sin rencor. Un silencio de paz. El silencio de una mujer que por fin aprendió su propio valor y que decidió no aceptar nada menos de lo que merecía. A veces, el mejor nuevo comienzo es el silencio que una elige guardar. Había encontrado mi paz en ese pequeño departamento, lejos de las miradas duras y los suspiros impacientes. Mi vida era simple, pero era mía. No había quien me hiciera sentir carga, no había excusas que tuviera que tragar. Solo estaba el silencio que yo elegí, y en ese silencio, por fin, encontré mi libertad. Sofía podía seguir llamando, podía seguir visitando, pero yo había aprendido algo esencial. No todo amor debe devolverse de la misma manera, y no toda madre tiene que aceptar ser tratada como un obstáculo. Algunas relaciones se pueden sanar, pero solo cuando ambos lados han aprendido lo necesario. A veces, el mejor nuevo comienzo es el silencio que una decide mantener. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Cuéntamelo aquí abajo.